Mis padres me humillaron y echaron por un secreto. 16 años después, rogaron en mi puerta y... Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en nuestra casa de Querétaro vibraba con una mezcla de jazz suave, risas forzadas y el tintineo de copas. Celebrábamos las bodas de plata de mis padres, Fernando y Beatriz. Yo, con mis 16 años recién cumplidos, me sentía como un fantasma en mi propio hogar. La casa, normalmente un santuario de orden y apariencias, era ahora un escenario. Mi padre, un hombre cuya rigidez solo era superada por su orgullo, recibía a los invitados con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi madre, una mariposa social con alas de acero, revoloteaba asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, de que el que dirán fuera siempre favorable. Entre los invitados deambulaba el señor Rivera, socio de mi padre, un hombre corpulento cuya sola presencia me helaba la sangre, aunque no sabía bien por qué. Su hijo, Carlos, mi Carlos, el que me había jurado amor eterno bajo la luna de San Miguel, no estaba. Se había ido a un viaje de estudios repentino hacía semanas, dejándome con un secreto que crecía dentro de mí y un miedo que me ahogaba. Fue durante el brindis de mi padre, mientras hablaba de honor y legado, que el mundo empezó a dar vueltas. Un sudor frío me recorrió la espalda. El champán, que apenas había probado, pareció revelarse en mi estómago. Salí corriendo hacia el baño, las palabras de mi padre resonando como un eco lejano. Apenas llegué al inodoro cuando la náusea me venció. Mi madre entró detrás de mí, su rostro una máscara de preocupación, pero no por mí, sino por la escena. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Estás bien?, susurró, pero sus ojos escrutaban, juzgaban. Fue entonces, bajo la luz cruda del baño, entre lágrimas y arcadas, que mi secreto se derramó. Estoy embarazada, mamá. El color abandonó su rostro. El horror dio paso a una furia helada. Me tomó del brazo con una fuerza que desconocía y me arrastró, sin decir palabra, escaleras abajo, hasta el despacho de mi padre. Él nos esperaba, alertado por su ausencia. Mi madre cerró la puerta con llave. Fernando, la niña, balbuceó, y las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas eran de vergüenza pura. Mi padre me miró y su rostro se transformó. ¿Qué has hecho?, rugió, su voz un trueno contenido. Intentó llamar a Carlos, pero el teléfono sonaba y sonaba. Un cualquiera. Seguro fue un cualquiera. Arruinaste todo. Eres una deshonra. No me dejó explicar. No preguntó. Solo juzgó. Me sacó del despacho y me llevó, casi a rastras, hacia el patio trasero. Quería evitar el escándalo frente a todos, pero algunos invitados, los más cercanos, nos vieron pasar. Sus miradas curiosas se clavaron en mí. En el patio, bajo la luz cruel de los faroles, me gritó que yo ya no era su hija. Me arrebató las llaves. Mi madre apareció con una bolsa de tela, donde había metido, al azar, un par de prendas. Mi hermano Ricardo, con sus 20 años y su mirada asustada, intentó decir algo, pero la bofetada de mi padre lo silenció. Beatriz, llorando, me empujó hacia la reja del servicio. Vete, Sofía. Vete y no vuelvas. No existes para nosotros. La reja se cerró con un chasquido metálico que selló mi destino. Observé, desde la penumbra, como la señora Rivera, la madre de Carlos, miraba fugazmente por una ventana del segundo piso. Fue mi imaginación, o vi una diminuta, casi imperceptible, sonrisa en sus labios antes de que corriera la cortina. Deambulé por las calles empedradas de Querétaro, sintiéndome más sola que nunca. Fui a casa de Ana, mi supuesta mejor amiga. Su madre me abrió, me miró de arriba a abajo con desprecio, el chisme vuela más rápido que la luz, y me cerró la puerta en la cara. Esa noche, el frío de una banca en la central de autobuses fue mi única compañía. Al día siguiente, con los pies hinchados y el alma rota, recordé una dirección.
una tía abuela lejana había vivido en una vecindad en las afueras. Llegué arrastrando los pies. Toqué una puerta desconchada. Me abrió una mujer mayor, de cabello cano recogido en un chongo apretado y ojos penetrantes. Era doña Elena, la casera. Me reconoció vagamente. ¿Tú no eres la sobrina nieta de Chonita? ¿Qué haces aquí con esa cara? Le conté una versión editada de mi historia. Desconfió, pero algo en mi desesperación la tocó. Me miró fijamente y dijo: «Mira, niña, aquí no hay lujos. Tengo un cuartito en el fondo, pura humedad y ratas, pero es un techo. Me ayudas a limpiar los patios y a hacer los mandados, y te lo dejo barato. Aquí se paga o se trabaja, niña. ¿O las dos cosas?» Acepté sin dudar. Era un cuarto oscuro, pero por primera vez en 24 horas sentí un mínimo rayo de esperanza. Era mi refugio. Los primeros meses fueron un bautismo de fuego. La vecindad era un microcosmos de la vida real, sin filtros ni apariencias. Aprendí a lavar en lavadero, a cocinar con 2 pesos, a ignorar las miradas curiosas y los comentarios malintencionados. Doña Elena, con su rudeza exterior, era mi ancla. Me enseñó a tener colmillo, como decía ella. «Si no te defiendes tú, niña, te comen viva», me advertía mientras barríamos juntas el patio polvoriento. Limpiaba casas ajenas, lavaba platos en una fonda cercana. Hacía cualquier cosa por ganar unos pesos para la renta y la comida. El hambre era una compañera constante y el miedo a no poder más, una sombra persistente. Un día típico empezaba antes del amanecer, fregando escaleras, luego corriendo a la fonda, sintiendo las patadas cada vez más fuertes de Mateo dentro de mí, y terminaba llorando en silencio en mi cuarto húmedo, preguntándome si algún día saldría de ese hoyo. Cuando llegó el momento, doña Elena me llevó al hospital público. Fue un parto largo y solitario. No había manos que sostener, solo las frías barras de la cama. Pero cuando tuve a Mateo en mis brazos, tan pequeño, tan frágil, tan mío, algo cambió dentro de mí. El miedo no desapareció, pero se transformó en una fuerza indomable. Le juré, mientras acariciaba su cabecita, que él nunca conocería el rechazo, que yo sería su fortaleza, su todo. Doña Elena, viendo mi lucha, me consiguió un trabajo en la panadería de su sobrino. Era un respiro. Un sueldo fijo, aunque miserable. Pero la felicidad duró poco. A las 2 semanas, el sobrino me llamó a su oficina. Alguien había llamado, anónimamente, contando mi historia, adornándola con detalles escabrosos. «Lo siento, Sofía», me dijo, apenado, «pero no puedo tener a alguien así aquí, la gente habla». Salí de allí con el corazón hecho trizas, pero con una nueva certeza: no podía depender de la piedad ajena. Mi familia, o quizás los Rivera, no me dejarían en paz. Tenía que ser invisible, o tan fuerte que nadie pudiera tocarme. Decidí que la educación era mi única arma. Junté cada peso para pagar unas horas en un café internet. Mientras Mateo dormía en su rebozo a mi lado, devoraba cursos gratuitos en línea, contabilidad básica, diseño gráfico, inglés. Empecé a ofrecer mis servicios a los pequeños comerciantes de la zona, les hacía sus volantes, les llevaba sus cuentas. Eran centavos, pero era mío. Fue en esa época que Ricardo me encontró. Apareció en la vecindad, pálido y delgado. Me dio dinero a escondidas. Lloró. Me contó que mi padre le había prohibido buscarme, que mi madre repetía que yo era un caso perdido. Y me confirmó mi sospecha: la señora Rivera había aconsejado a mis padres cortar todo lazo conmigo. «No sabes cómo lo siento, Sofía». «Soy un cobarde», me dijo. Lo perdoné, pero su visita me endureció aún más. Se convirtió en mi espía involuntario, mi único y frágil nexo con el mundo que me había expulsado. Un día, en el café internet, vi a una chica llorando frente a una computadora. Era Isabela. Su jefe, un diseñador local, le había robado una idea y la había despedido. Había visto sus diseños, tenía un talento increíble. Le ofrecí un café. Hablamos durante horas. Compartimos nuestras historias de lucha, de traición.
Ella tenía el talento, yo, la visión y la rabia convertida en ambición. Esa noche, en mi pequeño cuarto, con el olor a humedad y los sonidos de la vecindad como banda sonora, nació Aura Creativa. No teníamos nada, solo un sueño y la desesperada necesidad de demostrarle al mundo, y a nosotras mismas, que podíamos. Nuestros comienzos fueron más que humildes. La oficina de Aura Creativa era la mesa de la cocina de doña Elena, entre ollas y sartenes. Nuestra única inversión fue una computadora de segunda mano que compramos a plazos y un montón de tarjetas de presentación impresas en la papelería más barata. Isabela diseñaba maravillas con software gratuito y yo pateaba las calles, tocando puertas, ofreciendo nuestros servicios a taquerías, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos. La mayoría nos miraba con condescendencia, dos chicas jóvenes intentando vender dibujitos. Pero mi persistencia era inagotable. Por cada 10 no, conseguíamos una ver, platícame. El punto de inflexión llegó con don Carmelo, dueño de una cadena local de carnicerías. Era un hombre chapado a la antigua, desconfiado de la tecnología. Sus competidores, más modernos, le estaban comiendo el mandado. Nadie se había atrevido a proponerle algo digital. Yo sí. Estudié su negocio, su clientela. Me presenté sola, con un traje sastre barato pero impecable que había encontrado en una paca, y le hablé no de branding ni de marketing digital, sino de cómo sus nietos podrían pedir carne desde su celular, de cómo las amas de casa podrían ver las ofertas del día en Facebook antes de salir de casa. Le hablé en su idioma. Me miró, escéptico, pero intrigado. Está bien, niña, dijo al final. Vamos a probar tu menjurje. Pero si no funciona, no te quiero volver a ver por aquí. Funcionó. Y funcionó tan bien que don Carmelo se convirtió en nuestro mejor promotor. Empezamos a crecer. Alquilamos una pequeña oficina, un cuartucho encima de una tlapalería. Contratamos a nuestro primer empleado. Pero el éxito atrae a los tiburones. Una agencia de publicidad más grande, Prestigio Creativo, cuyos dueños tenían lazos con la familia Rivera, empezó a vernos como una amenaza. Intentaron robarnos clientes, ofrecieron precios ridículamente bajos, incluso corrieron el rumor de que éramos poco profesionales. Fue nuestra primera guerra corporativa. Isabela quería responder con la misma moneda, pero yo sabía que no podíamos ganar jugando su juego. Isa, le dije, ellos tienen dinero y conexiones. Nosotras tenemos cerebro y agilidad. Implementamos tácticas de guerrilla, campañas virales locales, un servicio al cliente obsesivamente bueno, diseños que rompían esquemas. Demostramos ser más rápidas, más creativas y, sobre todo, más honestas. Los clientes se quedaron con nosotras. Fue entonces cuando la señora Rivera decidió actuar. Me citó en el club de campo más exclusivo de Querétaro. Yo fui, preparada para la batalla. Tenía 25 años, pero sentía que había vivido 100. La mujer, impecable y fría como el mármol, intentó intimidarme. Me habló de mi pasado, de mi lugar. Me ofreció una suma considerable de dinero para que cerrara Aura Creativa y me fuera de la ciudad. Una chica como tú no pertenece a este mundo, Sofía, dijo con desdén. La miré a los ojos, sin parpadear. Señora Rivera, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, quizás tiene razón. No pertenezco a su mundo. Por eso estoy construyendo el mío. Y en mi mundo, su dinero no vale nada y sus amenazas menos. Acostumbrése a verme triunfar. Me levanté y me fui, dejándola con la palabra en la boca y una expresión de furia contenida. Sabía que la guerra no había terminado, pero también sabía que había ganado una batalla crucial. Sin embargo, el precio era alto. Mateo, mi pequeño Mateo, ya tenía 9 años. Una tarde, mientras cerraba un trato millonario que aseguraría nuestra expansión, me perdí su festival escolar. Ver su carita triste en la foto que me mandó Isabela me rompió el corazón. La culpa era una sombra constante. Pero cada vez que dudaba, miraba a Mateo y recordaba por qué lo hacía. Querétaro se nos quedó pequeño. Para jugar en las grandes ligas, teníamos que ir a la Ciudad de México.
Era un salto al vacío, pero ya no tenía miedo a caer. Había aprendido a volar. La Ciudad de México nos recibió con su caos y su grandeza. Aura Creativa no solo sobrevivió, sino que prosperó. En 7 años, pasamos de ser una promesa regional a una potencia nacional. Nuestras oficinas ocupaban varios pisos de un rascacielos en Santa Fe, con vistas panorámicas que quitaban el aliento. Yo, Sofía, la niña expulsada, la deshonra. Tenía 32 años y era la CEO de una de las agencias de marketing y branding más respetadas del país. Mi nombre aparecía en revistas de negocios. Mi casa, una joya arquitectónica en las lomas, era mi santuario, un símbolo tangible de todo lo que había construido. Mateo, con sus 16 años, era mi mayor orgullo. Alto, inteligente, con una madurez sorprendente y una mirada noble. Asistía a una de las mejores preparatorias y hablaba 3 idiomas. Conocía su historia, la nuestra. No había rencor en él, solo un profundo amor y una admiración inmensa por la mujer que lo había criado contra viento y marea. A veces, en la tranquilidad de nuestra biblioteca, me preguntaba si él entendía del todo la magnitud de nuestra victoria. Un día, mientras revisaba los informes de adquisición, algo llamó mi atención. Estábamos finalizando la compra de Innovatech, una empresa tecnológica prometedora pero mal gestionada. Era un movimiento estratégico clave. Esa noche, Ricardo me llamó. Su voz sonaba extraña, una mezcla de admiración y pena. «Felicidades, hermanita», dijo. «¿Sabes qué acabas de hacer?» Innovatech era la última tabla de salvación de papá. Había invertido lo poco que le quedaba, esperando un milagro. Acabas de comprar la última pala para cavar su tumba, Sofía. Y ni siquiera lo sabías. Me quedé helada. No lo había planeado. No lo había buscado. Pero la ironía era tan brutal, tan poética, que no pude evitar sentir un escalofrío. El destino, a veces, tiene un sentido del humor muy negro. Como si el pasado hubiera decidido hacer acto de presencia con toda su fuerza, Carlos Rivera apareció. Su madre había muerto hacía 1 año. Los negocios familiares, sin la mano de hierro de la matriarca, iban a la deriva. Vino con un pretexto: quería conocer a Mateo, recuperar el tiempo perdido. La verdad era obvia, buscaba una alianza, una inyección de capital, usar a su hijo como moneda de cambio. Sentí asco. Tras consultarlo con Mateo, accedí a un único encuentro, en un café neutral, bajo mi supervisión. Carlos intentó ser encantador, paternal. Mateo fue educado, pero distante. En un momento, Carlos intentó culpar a su madre, a las circunstancias. Mateo lo miró fijamente y dijo, con una calma que helaba: «Usted tomó sus decisiones, señor Rivera. Mi madre tomó las suyas. Yo estoy orgulloso de las de ella. Con permiso». Se levantó y se fue, dejándome con un Carlos pálido y humillado. No volvió a buscarme. Pocos días después, llegó la llamada de Ricardo. «Vienen por ti, Sofía. Papá y mamá. Están en la ruina total. Perdieron la casa de Querétaro. Viven de prestado. Papá está enfermo. Van a ir a tu casa. Van a pedirte ayuda. Por favor, sé que tienes razones para odiarlos, pero, por favor, no seas demasiado dura». Colgué el teléfono. No sentí odio. Ni siquiera sentí pena. Sentí una calma extraña. La calma de quien sabe que la partida está por terminar y que tiene todas las piezas en su lugar. Llamé a Mateo. Llamé a Isabela. Llamé a mis abogados. No iba a haber improvisación. Esta vez, la directora de escena sería yo. Recibí la carta temblorosa de mi madre y respondí con una invitación formal. El sábado, a las 5. Mi casa. Mi terreno. Mis reglas. El sábado llegó con un sol brillante que contrastaba irónicamente con la oscuridad que se cernía sobre la reunión. A las 5 en punto, el viejo suru que hacía de taxi se detuvo frente a la imponente reja de mi casa. De él bajaron 2 figuras encorvadas, envejecidas, casi irreconocibles. Fernando y Beatriz.
Mi ama de llaves los condujo a través del jardín minimalista, pasando junto a la piscina infinita, hasta la entrada principal. Sus ojos no daban crédito. No era la opulencia vulgar lo que los desarmaba, sino la elegancia sobria, el poder silencioso que emanaba cada rincón. Los recibí en la biblioteca. Un espacio de paredes altas cubiertas de libros, con muebles de diseño y una vista espectacular a la ciudad. Era mi centro de mando. Yo estaba sentada detrás de mi escritorio de caoba, vestida con un traje de pantalón color marfil que irradiaba autoridad. Isabela estaba de pie, a mi lado, su presencia una declaración silenciosa de lealtad. Mateo estaba sentado en un sillón cercano, leyendo, o fingiendo leer, su calma un reflejo de la mía. Entraron titubeantes, como intrusos. Balbucearon saludos. Beatriz intentó acercarse para darme un abrazo, pero mi mirada fría la detuvo en seco. Se sentaron en las sillas frente a mí, luciendo pequeños, perdidos. Intentaron apelar a la nostalgia, a la sangre. Hablaron del pasado con una memoria selectiva y conveniente. Los escuché en silencio, sin interrumpir, mi rostro una máscara impasible. Cada palabra que pronunciaban era un clavo más en su propio ataúd. Cuando terminaron, Mateo cerró su libro suavemente. Se levantó y se acercó a ellos. «Buenas tardes», dijo, su voz clara y firme. «He oído hablar mucho de ustedes». Beatriz sollozó. Fernando lo miró, y en sus ojos vi una mezcla de shock y, quizás, un atisbo de vergüenza. Mateo señaló una discreta fotografía en un estante. Era una foto de Carlos. Mi madre me ha contado todo. Sobre él. Sobre la señora Rivera. Sobre ustedes. Me ha enseñado que las decisiones tienen consecuencias. Y que el orgullo, a veces, cuesta más que el dinero. Sus palabras, dichas sin ira, solo con una madurez casi dolorosa, los dejaron sin aliento. Fue entonces cuando Fernando, tragándose lo que le quedaba de orgullo, expuso la verdad. La ruina. Las deudas. La enfermedad. La desesperación. Y finalmente, la petición, un rescate financiero. Una suma enorme. Eres nuestra única esperanza, Sofía, hija. Sonreí. Fue una sonrisa lenta, calculadora, que no llegó a mis ojos. Curioso, ¿verdad?, dije, mi voz suave pero cortante como el cristal. La deshonra es ahora su única esperanza. Después de 16 años de silencio, no vienen a pedir perdón, vienen a pedir dinero. Les conté cómo, sin saberlo, había dado el golpe de gracia a sus finanzas. Les conté que sabía de cada movimiento de la señora Rivera. Y entonces, como un CEO presentando una propuesta de inversión de alto riesgo, les expuse mis condiciones. Los ayudaré, dije, y vi un destello de alivio en sus ojos, un alivio prematuro. Pero no como hija. Como inversora. Y mis condiciones no son negociables. Les expliqué, les daría una asignación mensual, suficiente para vivir sin lujos, pero dignamente. Pagaría una vivienda modesta y sus tratamientos médicos, pero todo estaría a nombre de un fideicomiso controlado por Aura Creativa. Y lo más importante, firmarán este acuerdo. Puse sobre la mesa un grueso documento preparado por mis abogados. Es un acuerdo de confidencialidad y renuncia. Les prohíbe hablar de mí o de Mateo públicamente. Renuncian a cualquier reclamación futura sobre mi patrimonio. Si lo violan, la ayuda cesa. Inmediatamente. Hice una pausa. Y hay una condición más. No es legal, es personal. Los miré fijamente. Asistirán a 3 sesiones con un terapeuta familiar, que yo pagaré. Mateo estará presente, si él lo desea. No es para que me pidan perdón a mí. Es para que, frente a un profesional, le expliquen a él. Para que, quizás por primera vez, entiendan el daño que hicieron. Les di los documentos. Tienen 24 horas. Mi abogado espera su llamada. Me levanté. Era la señal de que la reunión había terminado. Fernando y Beatriz recogieron los papeles con manos temblorosas.
Sus rostros eran un lienzo de derrota y humillación. No dijeron nada. Se dieron la vuelta y salieron de la biblioteca, empequeñecidos por la grandeza del lugar y por el peso de su propio pasado. Isabela puso una mano en mi hombro. Mateo se acercó y me abrazó fuerte. Miré por la ventana. El sol empezaba a ponerse, tiñendo de naranja y púrpura el cielo de la ciudad que había conquistado. No sentía alegría. No sentía venganza. Sentía paz. Una paz fría, dura, pero paz al fin y al cabo. Había cerrado el círculo. Había reescrito mi historia. Y lo había hecho con mis propias reglas. La reina, finalmente, estaba en su trono. Y ellos, los que intentaron borrarla, ahora dependían de su misericordia. O, más bien, de su estrategia. La historia de Sofía concluye con una satisfacción absoluta, al construir su propio imperio desde cero y obligar a sus propios padres, quienes la echaron cruelmente de casa embarazada a los 16 años, a agachar la cabeza y firmar un humillante contrato a cambio de ayuda financiera. Su fuerza no solo provino de su inmensa resiliencia, sino también del amor y refugio que le brindó una anciana casera llamada Doña Elena. Curiosamente, parece que las mujeres llamadas Sofía siempre encuentran la fuerza para sobrevivir gracias a mujeres mayores, llamadas Elena. Dejando atrás el glamour de la alta sociedad en la Ciudad de México, adentrémonos en otro escenario, igualmente lleno de desprecio familiar. En esta historia, otra Sofía también es insultada y llamada vergüenza por su propio padre y familiares, pero esta vez la razón es su decisión de celebrar su boda en un asilo de ancianos. Se burlan de su supuesta falta de clase, ignorando por completo que lo hizo con el único propósito de que su amada abuela, también llamada Elena, pudiera asistir. Pasemos a la siguiente historia para presenciar el impactante momento en el que la anciana, desde su silla de ruedas, se pone de pie en plena ceremonia para desenmascarar a su desleal hijo y entregarle toda su herencia a su leal nieta Sofía. Mi familia me humilló por casarme en el asilo, pero mi abuela reveló un secreto que los destruyó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Sofía Vargas, y hasta hace poco, pensaba que el día de mi boda sería el más feliz de mi vida. No es que no lo fuera, pero la felicidad vino envuelta en una tormenta de traición y revelaciones que jamás imaginé. Verán, estoy a punto de casarme con Mateo Herrera, el hombre más increíble del mundo, mi roca, mi cómplice. Y la persona más importante para mí, además de él, es mi abuela Elena. Ella fue mi verdadera madre, mi refugio cuando mi padre, Ricardo, decidió que su nueva vida con Valeria, su joven y ambiciosa esposa, no tenía mucho espacio para una hija adolescente. Mi abuela Elena, con sus 80 y tantos años, vive en la Casa Dorada, una casa de retiro bonita, sí, pero con ese aire inconfundible a despedida. Su salud, aunque su mente sigue afilada como navaja, es frágil. Los doctores fueron claros, nada de viajes, nada de emociones fuertes fuera de su entorno. Y yo no podía imaginarme, simplemente no podía, dar el sí, acepto sin que ella estuviera allí, sin ver su sonrisa orgullosa. Así que, una noche, mientras Mateo y yo veíamos fotos antiguas, se nos ocurrió, si la abuela no puede ir a la boda irá a la abuela. Decidimos casarnos en el jardín de la Casa Dorada. Un lugar humilde, quizás, pero lleno de significado. Sabía que habría críticas, que mi padre y su clan lo considerarían una excentricidad, una locura. Pero Mateo me apoyó sin dudarlo. Es tu abuela, Sofía. Es lo correcto, me dijo, y eso fue todo lo que necesité. Ingenua de mí, pensé que quizás podría manejarlo con diplomacia. Llamé a mi tía Isabel, la hermana de mi padre, esperando un mínimo de empatía. Su respuesta fue un jarro de agua fría disfrazado de preocupación. ¿En el asilo, Sofía? Ay, mija. ¿Estás segura? Piensa en lo que va a decir la gente.
tu papá se va a poner como loco. Y Valeria, bueno, ya sabes cómo es ella, le encantan las apariencias. Su tono meloso no ocultaba la crítica, la advertencia. Armándome de valor, llamé a mi padre. Fue peor de lo que imaginé. «Estás completamente loca», gritó al otro lado de la línea. «Una boda en un asilo. ¿Quieres humillarme? ¿Quieres que seamos el hazmerreír de todo el mundo? Siempre buscando llamar la atención, siempre siendo la vergüenza de esta familia». Antes de que pudiera responder, Valeria le arrebató el teléfono. Su voz era seda envenenada. «Sofía, querida, una boda es un evento social importante. Es para celebrar, no para deprimir a los invitados en un lugar tan triste. Piensa un poco en tu imagen, en la de tu padre. No seas egoísta». Colgaron. La noticia corrió como pólvora en el chat familiar de WhatsApp. Tía Isabel fue la primera en atacar. ¿Y qué se supone que nos pongamos? ¿Batas de hospital? Mi primo Javier, su hijo, un treintañero bueno para nada que siempre había vivido a costa de los demás, subió memes de ancianos bailando torpemente y hasta hizo un post velado en Facebook. Hay gente que no tiene ni tantita clase. Unas bodas que parecen velorio, cara con náuseas, almohadilla mal gusto, almohadilla que oso. Llovieron los me gusta y las risas de otros parientes. Me sentí desnuda, humillada públicamente. La única luz fue un mensaje privado de mi prima segunda, Lucía, una mujer callada que siempre se mantenía al margen. «Sofía, no les hagas caso. Tu abuela se merece todo. Haces bien. Te apoyo desde lejos». Esa noche lloré, sí, pero no de tristeza, sino de rabia. Pero entre lágrimas, Mateo me abrazó y me dijo algo que me hizo reaccionar: «Son capaces de todo, Sofía. Si están haciendo esto ahora, ¿qué no harán después? Tenemos que ser más inteligentes que ellos». Tenía razón. No iba a ser solo una víctima. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie más, agendé una cita con un notario público y un médico geriatra muy respetado. Fueron a la Casa Dorada, hablaron largo y tendido con mi abuela. El médico certificó su perfecta lucidez y capacidad de decisión. El notario levantó un acta donde mi abuela declaraba, de su puño y letra, que era su deseo más profundo que la boda se celebrara allí y que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Guardé esos documentos como un tesoro, un escudo que esperaba no tener que usar. Mientras tanto, me enteré por Lucía que Javier le había vuelto a pedir un préstamo a mi padre y este se lo había negado, gritándole que ya no tenía ni un clavo. Y en una visita fugaz al asilo, vi con mis propios ojos cómo mi tía Isabel le entregaba una caja de finos chocolates a la enfermera Carmen Ramírez, una de las cuidadoras de mi abuela. La enfermera parecía nerviosa, pero aceptó el regalo con una sonrisa extraña. Algo no olía bien. La tormenta apenas comenzaba. Llegó el día de la boda. Y contra todo pronóstico, el jardín de la Casa Dorada parecía un sueño. Mateo y yo, con la ayuda de algunos amigos leales y el personal del asilo, lo habíamos transformado. Cintas blancas, flores silvestres por doquier, pequeñas luces cálidas colgando de los árboles y una música suave que salía de unos altavoces discretos. Nuestros invitados de honor, los abuelitos dorados, ocupaban las primeras filas, vestidos con sus mejores ropas, sus rostros arrugados iluminados por sonrisas genuinas. El aire vibraba con una ternura y una alegría que ninguna fiesta lujosa podría comprar. Mi abuela Elena estaba sentada en su silla de ruedas, cerca del pequeño altar improvisado. Llevaba un vestido azul pálido, elegante y sencillo, y su cabello plateado estaba recogido con esmero. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con un orgullo que me llenó el corazón. A su lado, con un portafolio en las rodillas, estaba el licenciado Arturo Morales, su abogado de toda la vida y un amigo entrañable de la familia, observando todo con una calma casi solemne. Decidí caminar sola hacia el altar. Era un símbolo, una declaración silenciosa de que, a pesar del abandono de mi padre, yo estaba completa, era fuerte. Pero a mitad de camino, la atmósfera de paz se rompió. Escuché risas estridentes, voces altas. Eran ellos. Mi padre Ricardo, Valeria, mi tía Isabel y mi primo Javier habían llegado.
Tarde, por supuesto, y haciendo una entrada digna de un melodrama. Ricardo, con un traje caro pero con el gesto agrio. Valeria, desafiante, con un vestido blanco con pedrería, casi gritando «mírenme a mí». Isabel, con una sonrisa burlona pintada en los labios, y Javier, con su aire de superioridad, escaneando el lugar como si buscara fallas. Intenté ignorarlos, centrarme en Mateo, que me esperaba con una mirada llena de amor y preocupación. Pero entonces, mientras caminaba, don Miguel, un viejito adorable que siempre jugaba ajedrez con mi abuela, se levantó con esfuerzo, apoyado en su andadera, y exclamó: «¡Qué hermosa te ves, niña! Tu abuela está orgullosa y nosotros también». Fue un pequeño acto de rebelión, un gesto de apoyo que me dio fuerzas. La familia enemiga lo fulminó con la mirada, pero él le sostuvo el gesto, impávido. Llegué al altar, tomé la mano de Mateo. El juez de paz comenzó la ceremonia. Pero justo cuando íbamos a pronunciar nuestros votos, la voz de mi padre retumbó: «¡Oh, esperen! Esto es una farsa». Se abrió paso bruscamente. «No pueden seguir con este circo». Intentó avanzar hacia mi abuela. «Mamá, vámonos de aquí. Te están usando. No tienes por qué pasar por esta farsa». Mateo, furioso, dio un paso para interceptarlo, pero yo, con una calma que ni yo misma entendía, le puse una mano en el brazo y negué con la cabeza. Algo dentro de mí, una intuición, me dijo que esperara. Vi a Valeria, detrás de Ricardo, con una expresión de pánico. Sabía que él había cruzado una línea. El silencio era tan denso que se podía cortar. Sentí todas las miradas sobre mí, la pena de los residentes, la burla de mis parientes, la incredulidad de mis amigos. El corazón me latía con fuerza, el dolor amenazaba con ahogarme. Y entonces ocurrió. Mi abuela Elena, la mujer que apenas podía sostener una taza sin temblar, se aferró a los brazos de su silla de ruedas. Sus nudillos se pusieron blancos. Con un esfuerzo que pareció sobrehumano, un gruñido bajo escapando de sus labios, se puso de pie. Lenta, temblorosa, pero erguida. Se apoyó en su propia fuerza, en su propia voluntad indomable. El silencio se volvió aturdidor. Nadie respiraba. Mi abuela Elena estaba de pie. Y en sus ojos ya no había fragilidad. Había fuego. Todos los ojos estaban clavados en mi abuela. Mi padre se quedó helado, a medio camino, con la mano extendida y una expresión de incredulidad absoluta. Valeria parecía haber visto un fantasma. Mi abuela Elena respiró hondo, y cuando habló, su voz, aunque no fuerte, tenía el peso del acero. «Quieto, Ricardo», ordenó. Y mi padre, un hombre que jamás obedecía a nadie, se detuvo en seco. «Claro que sé dónde estoy», continuó ella, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. «Estoy en mi hogar, celebrando la boda de mi nieta. La única nieta que ha estado a mi lado, que me ha cuidado, que me ha demostrado amor verdadero. Recuerdo su nombre, Ricardo. Es Sofía. Recuerdo cada noche que pasó en vela junto a mi cama después de mis infartos. Recuerdo cada sopa que me preparó, cada libro que me leyó, cada sacrificio que hizo por mí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, su mirada se endureció. «Y también recuerdo perfectamente otras cosas. Cosas que tú preferirías que todos olvidaran. Recuerdo el día, hace 15 años, en que viniste a mí, llorando, suplicando. Estabas hundido en deudas de juego, a punto de perderlo todo. Y yo te ofrecí ayuda, sí, pero con condiciones, que buscaras ayuda profesional, que dejaras el juego, que pusieras orden en tu vida. Pero tú no querías ayuda, querías dinero fácil. Y como me negué a dártelo sin condiciones, me acusaste de egoísta, de tacaña, y me diste la espalda. Pero volviste. Volviste cuando necesitaste dinero rápido para tus negocios, y como yo seguí firme, aceptaste mi oferta final, $150,000 a cambio de renunciar, ante notario, a todos tus derechos como hijo y heredero. Vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas. El aire se llenó de jadeos ahogados. Mi padre estaba blanco como el papel. Elena hizo una seña al licenciado Morales.
Él se levantó, abrió su portafolio y sacó un documento amarillento. Con su permiso, dijo con voz clara y firme. Tengo aquí el acta notarial número 345, firmada el 15 de marzo de 2010, donde el señor Ricardo Vargas Roldán, en pleno uso de sus facultades, renuncia voluntaria e irrevocablemente a cualquier derecho presente o futuro sobre los bienes y la herencia de su madre, la señora Elena Vargas Roldán, a cambio de la suma de $150.000 estadounidenses, cantidad que declaró haber recibido a su entera satisfacción. Leyó el párrafo clave y mostró la firma inconfundible de mi padre. Pero mi abuela no había terminado. Su voz recuperó la ternura al mirarme. Y como mi único derecho y todo mi corazón le pertenecen a ella, les anuncio que Sofía es mi única y universal heredera. Todo lo que tengo, cada propiedad, cada acción, cada centavo, es y será suyo. Luego, como una actriz consumada en el clímax de su obra, se giró hacia Mateo. ¿Y ven a este joven?, preguntó, su voz con un deje de ironía. Este hombre al que ustedes miran por encima del hombro, al que consideran poca cosa para nuestra familia. Él es Mateo Herrera. Quizás el nombre no les suene. Pero si les digo que es el director general de Soluciones Constructivas Alfa, les suena un poco más. El impacto fue brutal. Soluciones Constructivas Alfa era el gigante de la construcción al que mi padre llevaba meses, literalmente meses, persiguiendo, suplicando por un contrato que era su última esperanza para salvar su empresa de la quiebra. La mandíbula de mi padre casi tocó el suelo. Valeria se tambaleó y tuvo que apoyarse en una silla. Isabel y Javier se miraron con pánico y una nueva, horrible comprensión. El poder había cambiado de manos. Y mi abuela, sonriendo levemente, se sentó de nuevo en su silla, como una reina que acaba de ganar la guerra. Yo, temblando, tomé su mano y le di un beso. Con una calma que no sabía que poseía, me volví hacia el juez y dije, por favor, podemos continuar. Y nos casamos, allí mismo, en medio del silencio aturdidor de los vencidos y la alegría silenciosa de los justos. La modesta recepción que siguió a la ceremonia fue un espectáculo surrealista. Los abuelitos dorados nos felicitaban con un cariño genuino, sus ojos brillando de emoción por haber presenciado tal telenovela de la vida real, como dijo doña Remedios. Mis pocos amigos leales nos abrazaban, aún asombrados. Pero el verdadero show lo dio mi querida familia. Valeria fue la primera. Se acercó con una sonrisa plástica, intentando abrazarme. «Felicidades, querida», exclamó con un entusiasmo empalagoso. Sabía que tenías un carácter fuerte. Ese vestido es tan original. ¡Qué personalidad! La aparté con suavidad. Gracias, Valeria, dije con frialdad. Tía Isabel no se quedó atrás, acercándose con aires de consejera. Sofía, mija, ahora con tantas responsabilidades, si necesitas ayuda para manejar todo eso, tú nomás dime. Uno nunca sabe, hay mucho buitre suelto. La ironía era tan espesa que casi me ahogó. Pero el más patético fue Javier. Se acercó con una confianza que no le conocía, su mirada recorriéndome de arriba a abajo de una forma que me heló la sangre. Primasita, dijo, intentando poner un brazo sobre mi hombro. Ahora sí que eres toda una mujer de negocios. ¿Qué te parece si un día de estos nos vamos a comer y platicamos de inversiones? Podríamos hacer grandes cosas juntos. Aparté su mano bruscamente, mi mirada tan afilada como el hielo. No me toques, Javier. Y no me interesa, respondí, mi voz baja pero firme. Se retiró, ofendido, pero con la codicia aún brillando en sus ojos. Más tarde, Valeria intentó un último ataque, esta vez en privado, cerca de los baños. Sofía, susurró con falsa confidencialidad. Tu padre está destrozado. Sí, cometió un error, fue muy duro, pero está arrepentido. Es tu padre, al fin y al cabo. A tu abuela no le gustaría verte tan rencorosa. La miré fijamente, viendo a través de su máscara. Valeria, sé perfectamente quién eres y qué es lo que buscas. Te vi empujar a mi padre a esto. Ahórrate el teatro. La única familia que me importa está aquí. Y tú, añadí, acercándome un poco, nunca serás parte de ella.
Su rostro se contrajo de rabia antes de recuperar la compostura y alejarse. Sabía que no se quedarían tranquilos. Y no me equivoqué. A los 10 días, un mensajero entregó un sobre grueso. Era una demanda judicial. Ricardo, Isabel y Javier impugnaban el testamento de mi abuela. Alegaban incapacidad mental y manipulación por influencia indebida, acusándome de aprovecharme de una anciana senil. Y citaban, como posible testigo clave, a la enfermera Carmen Ramírez. Sentí un golpe en el estómago, pero esta vez la rabia superó al miedo. Habían ido demasiado lejos. Pero recordé mi conversación con Mateo. Habíamos sido inteligentes. Llamé al licenciado Morales. Licenciado, le dije, creo que es hora de usar nuestros escudos. Le conté de la demanda y de la mención de la enfermera. Él no pareció sorprendido. No te preocupes, Sofía. Tengo los informes del geriatra y el acta notarial. Son irrefutables. Pero tenemos que ir más allá. Es hora de descubrir toda la verdad. Con la ayuda de Mateo, que usó algunos contactos discretos, y la guía del licenciado Morales, empezamos a investigar. Y busqué a Lucía, mi prima lejana. Ella siempre había sabido más de lo que decía. La encontré en un café tranquilo. Al principio dudó, temerosa de las represalias. Pero cuando le conté todo, cuando vio mi determinación, algo se rompió en ella. Me contó la verdadera historia, cómo Ricardo había dilapidado no solo su dinero, sino también una parte de la herencia de su propia madre, mi abuela paterna, como mi abuela Elena lo había descubierto y le había puesto un alto, y como él, para justificar su falta de dinero y el distanciamiento de su madre, había inventado la historia de una Elena tacaña y controladora, envenenando a toda la familia. Y me dio el golpe final. Valeria no era una recién llegada. Había sido la amante de mi padre mientras mi madre aún vivía y lo había incitado a buscar el dinero de Elena. A toda costa. Mientras tanto, el licenciado Morales citó a la enfermera Ramírez. Al principio, intentó negarlo todo. Pero cuando el licenciado le mostró discretamente una copia de los informes médicos que probaban la lucidez de Elena y le insinuó las consecuencias legales de un falso testimonio y de aceptar sobornos, Carmen se derrumbó. Confesó que Isabel le había dado dinero y regalos durante meses para que le informara sobre Elena y que Ricardo la había presionado, incluso amenazado con denunciarla por negligencia inventada, si no testificaba a su favor. Aceptó contar toda la verdad en el juicio a cambio de protección legal. La red de mentiras comenzaba a deshacerse. La sala del tribunal era fría, impersonal. Mi padre, Valeria, Isabel y Javier estaban sentados juntos, intentando proyectar una imagen de confianza, pero la tensión era palpable. Su abogado, un hombre de aspecto resbaladizo, comenzó su ataque, pintándome como una nieta ambiciosa que había aislado y manipulado a una anciana vulnerable. Presentaron pruebas débiles, testimonios de vecinos que apenas conocían a mi abuela, intentando sembrar la duda. Pero su castillo de naipes se derrumbó pieza por pieza. El licenciado Morales presentó los informes médicos y el acta notarial, documentos impecables que demostraban la lucidez y voluntad de mi abuela antes de la boda. Luego, llamó a declarar a Lucía. Con voz temblorosa pero firme, ella relató la larga historia de engaños y manipulaciones de Ricardo, desmontando la imagen de hijo agraviado. El murmullo en la sala creció. El golpe de gracia fue la enfermera Carmen Ramírez. Subió al estrado visiblemente nerviosa, pero al mirar al juez encontró valor. Confesó todo, los sobornos, las presiones, las amenazas. Presentó mensajes de texto de Isabel y una grabación de una llamada donde Ricardo le sugería qué decir sobre la confusión de Elena. El abogado de mi padre intentó objetar, desacreditarla, pero el daño estaba hecho. La sala estaba en shock. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio. No sentía ira, solo una profunda tristeza y una determinación férrea. Miré al juez y hablé desde el corazón. No manipulé a mi abuela, su señoría. La amé. La honré. Elegí su felicidad por encima de las apariencias y las conveniencias. Si eso es un crimen, entonces soy culpable.
Mi abuela fue la mujer más fuerte y lúcida que he conocido y su único crimen fue ser generosa con quien no lo merecía y poner límites a quien solo quería aprovecharse. Su voluntad fue clara y su mente, hasta el final, brillante. El juez, un hombre mayor de mirada severa pero justa, escuchó todo con atención. Su veredicto fue rápido y contundente. No solo desestimó la demanda por totalmente infundada y maliciosa, sino que validó por completo el testamento. Y añadió unas palabras que resonaron en la sala: este tribunal no encuentra evidencia alguna de manipulación, sino una abrumadora evidencia de amor filial, cuidado y decencia por parte de la señorita Vargas. Por el contrario, encuentra una conducta deplorable, motivada por la codicia y la falta de escrúpulos por parte de los demandantes. Ordenó una investigación por el intento de coacción de testigos. Mi padre se hundió en su asiento. Valeria lo miró con desprecio antes de salir rápidamente de la sala. Isabel y Javier estaban pálidos, derrotados. Pero la justicia legal no era suficiente. Quería que el legado de mi abuela brillara. Unas semanas después, organicé una pequeña rueda de prensa. Con Mateo a mi lado, anuncié la creación de la Fundación Elena Vargas. Utilizaríamos las tierras que mi abuela había comprado, esas tierras que mi padre codiciaba, para construir un centro de día y residencia para ancianos de bajos recursos. Un lugar digno, lleno de vida y respeto. Al hablar, mencioné, sin dar nombres pero con claridad meridiana, los obstáculos legales interpuestos por intereses mezquinos que intentaron, en vano, manchar la memoria de mi abuela y detener este sueño. La noticia corrió como la pólvora. Fue mi golpe final, limpio, elegante, pero devastador para la poca reputación que les quedaba. Mi padre cayó en la ruina. Valeria lo abandonó, llevándose lo poco que quedaba. Isabel y Javier se convirtieron en parias. La fundación, en cambio, floreció. Mi abuela pudo ver los planos, la primera piedra. Falleció unos meses después, en paz, rodeada del amor que siempre mereció. Su funeral fue en el jardín de la Casa Dorada, un círculo perfecto. Hace unos días, recibí una carta. La caligrafía temblorosa era de mi padre. Pide perdón. Dice que está enfermo, solo y que necesita ayuda. Sostengo la carta entre mis manos, el papel frágil como las promesas rotas. Mi abuela me enseñó el valor del perdón, pero también el de la dignidad. La pregunta no es si él merece mi ayuda, sino si yo merezco la paz. Y esa respuesta, aún la estoy escribiendo.